Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde. Espero que se encuentren muy bien allá en sus casas. Que la paz de Dios siempre esté sobre cada uno de ustedes y sus familiares. Este, Hoy quiero compartir con ustedes un pequeño mensaje, sí, proveniente de la palabra de Dios, y quiero que esto pueda servirle de bendición y que cada uno de nosotros podamos aprender lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra y que podamos ponerlo en práctica para darle la gloria y la honra a Él. Y antes de comenzar, pues vamos a orar un momento, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y que sea Él quien nos enseñe, que sea Él quien nos instruya a través de su palabra para que podamos bendecirnos como hermanos y que podamos también bendecir a Dios con nuestra actitud. Oramos todos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo, gracias porque tú nos permites vivir un día más, gracias, oh Dios, porque tú cuidas de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, ahora que vamos a leer tu palabra, sé tú ayudándonos y sé tú, Padre Celestial, quien nos instruya y que nos enseñe lo precioso que proviene de esta palabra, Señor, que sabemos que vamos a atesorarla en nuestro corazón para darte la gloria y la honra a ti. En Cristo te alabamos y te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a buscar, hermanos, en nuestras Biblias el Salmo 91. Yo por acá la tengo en Reina Valera 60, pero voy a compartírselas a ustedes allí también en la Biblia, en el teléfono. Yo la tengo aquí en Palabra de Dios para Todos, pero vamos a colocársela también en Reina Valera 60, ¿verdad? Para que todos estemos allí en completa sintonía. Y vamos a leer los versículos, luego vamos a estar estudiando un poco acerca de ellos. Dice el Señor en su palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es esperanza, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás el cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Es muy importante, ¿verdad?, conocer algunos aspectos acerca de este salmo. Algunos teólogos consideran y aún afirman de que este es un salmo mesiánico, un salmo que tiene un carácter profético, ¿no?, haciendo referencia clara a el Mesías, o en este caso a la obra, a vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo. Y se entiende por mesiánico porque da muchas referencias acerca de Jesucristo o acerca de su obra aquí en la tierra. Entonces, más adelante, pues, a medida que vamos estudiando estos versículos, nos vamos a dar cuenta de por qué se considera un salmo mesiánico y por qué se evalúa desde esta perspectiva. Yo creo que es muy importante, hermano, porque cada salmo tiene un propósito, vamos a decirlo de esta manera, no igual, sí, pero todos son de bendición, todos podemos encontrar una fortaleza que viene de parte de Dios cuando lo aplicamos, ¿verdad?, en el sentido correcto en nuestras vidas. Así que otro detalle importante es que este Salmo 91, también según desde un punto de vista teológico, algunos añaden a que fue Moisés quien escribió este salmo, sí, al haber culminado
el tabernáculo, ¿verdad? O el lugar sagrado que Dios le mandó a hacer. Dicen que luego de haber culminado esa obra, él escribió este salmo. Algunos también se lo atribuyen a David, ¿verdad? Pero en su origen todavía no se ha... Algunos tienen una inclinación y otros otras. Unos dicen que es de David, otros dicen que es de Moisés. Lo cierto es que este es un salmo pues, que tiene una lectura bastante preciosa, y quería comentarles este detallito allí. Está dentro de la compilación de los salmos. No debe verse el salmo como un capítulo, no. Es un salmo de varios salmos que fueron compilados allí. Recuerden que esto es un libro poético de los muchos que aparecen en el Antiguo Testamento, y su escritura es muy importante que podamos detallarlas allí, porque más allá de poesía, como nosotros lo queramos ver, tiene un mensaje importante, y creo que Dios nos habla y nos da mucha fortaleza a través de cada uno de estos pasajes. Entonces vamos a comenzar. Allí en el primer versículo dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esto hace una entrada, ¿verdad?, condicional, que ya la hemos visto en algunos pasajes. También está en el Salmo 23, lo vemos en Romanos capítulo 8, versículo 28, que da la seguridad o el beneficio a aquel que como dice el versículo, que habita al abrigo del Altísimo, que en este caso busca habitar, ¿verdad?, en los brazos del Señor, busca acercarse a Dios, busca tener una relación con el Señor, se apropia de ello de una manera muy, yo podría decirlo, muy literal, y sin esta condición nosotros no podemos morar bajo la sombra del Omnipotente, o en este caso tener la seguridad de sus beneficios, tener la seguridad de todas las bendiciones que Dios quiere para con nosotros, y que están también muchas de ellas incluidas en el contexto. Recuerden que el Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará, pero para eso tenemos que ser ovejas, ¿verdad?, al cuidado de nuestro pastor. Tenemos que entender nuestra condición de oveja, y al entender esa posición vamos a recibir el cuidado, la atención y los beneficios que en este caso el pastor le brinda a la oveja que está dentro de su redil. Entonces es muy importante, hermanos, que vemos allí que esto, como muchos de los versículos, mantiene una condicional que debemos tener en cuenta. El que habita, solamente el que habita al abrigo del Altísimo es el que va a morar, o el que va a recibir morada, el que va a recibir trato, el que va a recibir la seguridad de los beneficios del Omnipotente, del Todopoderoso. Dice Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a todos los que aman a Dios, ¿verdad? Y sabemos a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, pero allí dice: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, no a todas las personas, porque recuerden que todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Entonces, o en este caso no todos son hijos de Dios, porque estamos hablando aquí ya de una manera muy propia. Todos somos, en este caso, aquellos que estamos aquí escuchando el mensaje como iglesia, somos hijos de Dios y sabemos que las cosas nos ayudan a bien. Amén. Pero es para aquellos que aman al Señor. Eso es una condicional importante allí, y ya sabemos que amar al Señor implica obedecerle a Él, implica honrarle a Él, implica guardar sus principios y sus estatutos, hacer la gran comisión que Él nos entregó. Y creo que cuando nosotros somos movidos por el Espíritu Santo en amor a todas estas cosas, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Es decir, todo aquel tipo de situación que pueda presentarse siempre va a traer a nosotros algo que pueda servir de beneficio. Creo que esta crisis no se escapa de eso. Todos estamos resguardados en nuestras casas debido a la situación, ¿verdad?, de la pandemia que se ha extendido a través del mundo, y creo que para nosotros los creyentes tiene algo que puede ser de propósito y algo que puede ser de bendición, así que no lo podemos desestimar. Todas las cosas, incluidas esta pandemia, incluida esta crisis, dice que nos van a ayudar a bien. De alguna manera Dios va a hacer su propósito en la iglesia que Él fundamentó, en la iglesia en la cual Él dejó este precioso mensaje.
Así que este es la introducción o la entrada de este pasaje, y vemos que en el segundo versículo dice: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré, ¿verdad? Y este es el propósito de lo que es la invocación del nombre de Dios, o cuando yo realmente coloco mi mirada o dirijo mi atención, ¿verdad?, a lo que Dios puede hacer, a lo que Dios es, a lo que Dios representa para mí. Y recuerden que dice el primer versículo que Él es el omnipotente, el todopoderoso. Y cuando yo invoco el nombre de Jehová, cuando yo coloco mi mirada en Él, pongo mi confianza en el Señor, en este caso cuando dice: diré yo a Jehová, me inclinaré a Jehová, colocaré mi mirada hacia Jehová, dice: esperanza mía, ¿verdad? Ya estoy afirmando de que no soy nada sin Él, de que no tengo esperanza, sino solamente es a través de Él. Y castillo mío, donde tengo un lugar en el cual puedo guardarme, donde tengo un techo seguro. Dice: mi Dios en quien confiaré, en el cual voy a colocar toda mi confianza. Y luego creo que a partir de este versículo, a partir de este versículo 2 comenzamos a ver los beneficios o las garantías a través de todo el contexto, especialmente hasta el versículo número 12, ¿sí?, de todas las garantías que se ofrecen, o de todas las garantías que puede recibir a aquel, sí, que invoca el nombre de Jehová, en este caso que busca a Dios, que confía en Dios, que siempre quiere permanecer allí pegado a la presencia del Señor. Todas esas son garantías. Algunos dicen que son 9 garantías que se consiguen aquí, pero eso es de la manera en como nosotros vayamos estudiando y todo lo que nosotros vayamos obteniendo para nuestro aprendizaje, ¿verdad? Y para ponerlo allí o para aplicarlo en nuestra vida, que sea de bendición. Creo que es bueno, son muchas garantías, así que yo quiero invitarle a que podamos conocer muchas de ellas, así que vamos a ir versículo por versículo, ¿verdad?, estudiando allí estos pasajes, y luego entenderemos también la situación de por qué se le dice que es un salmo mesiánico. Dice el versículo 3: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Algunos estudiosos hacen referencia a Lucas capítulo 4 versículo 28, que tiene que ver mucho con este pasaje allí en cuanto a la vida de Jesús. Recuerdan que Jesús estaba, según el contexto, ¿verdad?, dice que estaba teniendo una conversación con los escribas, con los maestros allí en ese entonces, y habló acerca de algunas cosas que a ellos no les gustaron, que no les parecieron, y dice que se enfurecieron tanto que agarraron a Jesús, ¿verdad?, y quisieron o intentaron apedrearlo y lo arrastraron hacia una cima, ¿verdad?, para hacer esta acción. Y dice que Jesús salió en medio de ellos y se fue. Entonces algunas personas denominan que cuando habla del lazo del cazador o de la peste destructora, estaba haciendo referencia a ese gran número de personas religiosas que para en ese entonces estaban allí debatiendo con Jesús, y algunos según algunos estudios ellos eran considerados una peste destructora. No aparece en ningún versículo alguna referencia clara a que ellos se hayan denominado así, ¿verdad? Pero según cultura y según los estudiosos afirman de que esta peste destructora se refería a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, a toda esa clase de gente religiosa allí que lo único que tenía era intención de hacerle trampas a Jesús para que Jesús cayese y ellos de alguna manera tomar cartas en el asunto. Pero en todas esas ocasiones en las cuales ellos quisieron ponerle trampas a Jesús, quisieron difamarlo, quisieron hacer hincapié para que Jesús sufriese algún daño, nunca tuvieron éxito. Y en ese versículo resalta de una manera muy literal que Jesús se libró de la mano de esta peste destructora, de la mano de estas personas que intentaban asesinarle, que intentaban apedrearle. Ahora, no está de más que nosotros podamos entender este versículo y aplicarlo, ¿verdad?, en nuestra vida diaria, en este tiempo en el cual el Señor también trata con nosotros de una manera
muy especial y es una garantía. Dice que nos librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Ahora, no podemos entender peste solamente cuando se nos viene a la mente enfermedades, cuando se nos vienen a la mente cosas que pueden enfermar nuestro cuerpo, ¿no? Sino que esto puede representar muchas situaciones y muchos acontecimientos, muchos momentos en los cuales nosotros podemos vernos en una situación peligrosa, ¿verdad? Pero en todas estas cosas, ¿verdad? Según la voluntad y el propósito del Señor, Dios va a obrar, Dios va a hacer algo en nuestras vidas, ¿sí? Así como dice que él libró, en este caso refiriéndose al Mesías, a Jesús, del lazo del cazador y de la peste destructora, también nos va a librar a nosotros si creemos, confiamos en Él y dejamos que Él cumpla su propósito en nosotros. Amén. Dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Este pasaje fue una referencia que hizo Jesús cuando Jerusalén no quiso escuchar el mensaje del Evangelio, que decía: Jerusalén, Jerusalén, y ya le voy a colocar allí el versículo, está en Mateo capítulo 23 versículo 37, ¿sí? Voy a colocárselo por aquí rápidamente. ¿Sí? Que dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y eso también hace una referencia clara, ¿verdad?, a este salmo y el propósito que tenía que ver con el Mesías y el cuidado o la intención que Dios quiere tener para con su pueblo. Aún hoy en día, la intención de Dios siempre ha sido cuidar a su pueblo, y recuerden que nosotros ahora somos parte de ese pueblo, así que aquel que realmente quiera colocar su mirada en el Señor, dice que Él va a actuar de esa forma. Es como cuando junta, ¿verdad?, a los polluelos, ¿verdad?, debajo de las alas de la gallina, ¿verdad?, donde hay protección, donde hay calor, donde hay siempre esa seguridad de que vamos a estar protegidos. Es la intención del Señor para nosotros como iglesia. No podemos dejar de aplicar esto en nuestras vidas. El Señor quiere que nosotros estemos allí en su abrigo, que estemos bajo su protección, que estemos bajo su calor, que estemos bajo su cuidado, porque es el lugar donde nosotros podemos estar. Creo que es el mejor lugar donde nosotros podemos habitar. Así que además de haber sido una palabra dada al pueblo de Israel o al pueblo judío, recuerden que nosotros como gentiles también fuimos adoptados y a ser parte de ese pueblo. Así que creo que esa intención del Señor también aplica para con nosotros, que no somos de Israel, no somos judíos, pero somos sus hijos. Hemos sido adoptados por la sangre preciosa del Cordero. Así que la intención del Señor para con nosotros es que nosotros estemos allí bajo su cuidado. Así que es muy importante, hermanos, que entendamos cuál es la intención, el deseo del Señor, que busquemos cada día del amor de Dios, que busquemos cada día de su protección. Es necesario que nosotros podamos entender esto. Así que vamos a retroceder un poquito allí, ¿sí? Entonces, vamos a ubicarnos nuevamente en el Salmo. Ok, estamos aquí en el versículo 4, vamos con el versículo 5. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Antes de continuar, ¿verdad?, con este versículo, se me había olvidado donde dice escudo y adarga, es su verdad. Dice que la adarga, aquí le voy a colocar una representación gráfica de eso, ¿verdad? Dice que la adarga era una especie de escudo en forma de corazón o en forma de manzana picada, ¿sí? Tiene allí una forma parecida a eso. Este estaba hecho de cuero y era un cuero tan resistente, sí, que las flechas, las lanzas, ¿verdad?, de jabalina y aún las espadas no tenían mucho
no acertaban mucho a hacer daño físico en el cuerpo del que lo llevaba. Eso lo colocaban aquí en la parte del pectoral, en la parte del pecho, ¿verdad? Todo esto lo recubría, y cuando ellos andaban a caballo, ¿sí?, o andaban en tiempos de guerra o en tiempos de lucha, cuerpo a cuerpo, dice que cuando le daban con la espada, ¿verdad?, y daba justo en la adarga, no recibían mucho daño, ¿sí? O puede ser que perforara, pero la perforación no era tan grave, ¿verdad?, cuando tenían esto colocado, que cuando no lo tenían. Así había muchas posibilidades de morir, pero con la adarga puesta, ¿verdad?, era una protección. Y esa es la referencia que quiere hacer, en este caso, el Señor en cuanto a la adarga. Es como que si nosotros tuviésemos esa protección, ¿verdad?, en nuestro cuerpo, y van a venir daños, van a venir lanzas, va a venir espada, va a venir el ataque del enemigo de muchas formas, pero mientras nosotros estemos cubiertos o estemos protegidos con ese escudo, ¿verdad?, con esa adarga, con eso que el Señor quiere hacer en nosotros, esa protección que Él nos quiere dar, no vamos a recibir un daño, no vamos a ser dañados, no vamos a sufrir ningún tipo de calamidad, porque el Señor nos va a guardar, el Señor nos va a cubrir, el Señor nos va a dar la sabiduría para que nosotros aprendamos a esquivar, para que nosotros nos aprendamos a defendernos frente a los ataques del enemigo. Entonces esa es la adarga, ¿verdad? Dice ahora sí el versículo 5, no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día. Y esto hacía mucha referencia en cuanto a los días de oscuridad. Recuerden que en la oscuridad por lo general es muy difícil ver cosas, o en este caso es muy difícil que nosotros podamos tener claro qué es lo que puede venir a atacarnos, qué es lo que puede venir a hacernos daño. Eso es como cuando nosotros estamos resguardados en nuestras casas durante la noche y de repente escuchamos algún ruido, ¿verdad? Y inmediatamente comenzamos a tener allí una especie de temor, porque puede ser que alguien venga a hacernos daño. Entonces es difícil ubicarlos porque no lo vemos. Entonces allí, de una manera muy literal, podemos aplicarlo allí, pero también vemos también la mano del enemigo, las huestes espirituales, las huestes de maldad, que de alguna manera intentan siempre atentar a nuestra vida, y dice que ellas se encuentran en las tinieblas. Así que no es nada extraño que durante la noche el enemigo quiera hacer uso, ¿verdad?, de su influencia para dañarnos a nosotros, para hacernos caer en preocupaciones, en crisis, en dudas, en muchas de esas cosas. Entonces el Señor, en su garantía, dice que nos libra también de eso. Dice ni saeta que vuelve de día. La saeta da una referencia aquí a una flecha, ¿verdad?, que se usaba en ese tiempo, que era disparada por el arco o por la ballesta, y era una especie de arma muy peligrosa, con mucha potencia, y que podía hacer mucho daño. Aquí están las referencias de las saetas y de las flechas. Eso es lo que quiere decir allí con saeta. Ahora, de manera figurada, ¿verdad?, bueno, desde el punto de vista espiritual, en el día también podemos ver muchas de esas flechas que vienen de parte del enemigo, muchas de esas saetas, ¿verdad?, de esas lanzas en las cuales Satanás quiere hacernos daño, quiere que nosotros caigamos en tentación, quiere que nosotros desobedezcamos al Señor, que desagrademos al Señor, y las vemos con claridad, ¿verdad? Podemos diferenciar una cosa de otra. Entonces es muy necesario que nosotros podamos reprender al enemigo y decirle que no a las flechas que vienen de parte de su influencia para dañarnos a nosotros y para que nosotros desobedezcamos al Señor. Así que es una garantía también que tenemos de parte de Dios cuando colocamos nuestra confianza en Él. Dice el versículo 6: ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y aquí vamos a hacer, o vamos a ver algo muy importante. Verán, hoy en día, a raíz de toda esta situación, de toda esta pandemia que ha emergido, ¿verdad?, hemos visto muchas publicaciones en las redes sociales, en el Facebook, en el WhatsApp, en YouTube, en el Instagram, en el Twitter, acerca de personas que muchas veces, o en este caso puedo decirlo así, muchas de ellas son ajenas al Evangelio, son ajenas tal vez a asistir a una iglesia, son ajenas a cualquier cosa que tenga que ver con el Evangelio de Cristo, con la palabra de Dios. Entonces
de una manera muy llamativa o de una manera muy que ha captado mucha nuestra atención, han comenzado a publicar versículos del Salmo 91, ¿sí? Tratando de utilizarlo como una especie de amuleto, ¿verdad? O que creen que por colocarlo en un estado del WhatsApp, por colocarlo en una foto en el Facebook, o colocarlo en un estado del Instagram o del Twitter, van a recibir de ella una aura protectora que los va a librar de la mortandad. Y yo creo que eso no aplica para nada en aquel que realmente no está al abrigo del Altísimo. No lo veo extraño de parte de un creyente que haga uso, ¿verdad?, de este verso para conseguir fortaleza y para creer en las promesas del Señor y en lo que Dios puede hacer en sus hijos. Pero eso es completamente normal. Todo creyente hace uso, ¿verdad?, de los salmos, de los proverbios o de cualquier pasaje de la palabra de Dios que hable de sus promesas, y eso nos ayuda, nos da fortaleza para seguir teniendo fe y seguridad en lo que Dios va a hacer. Eso está completamente normal. Pero hay algunos que de una manera muy extraña comenzaron a hacer uso de esto, comenzaron a utilizar esta palabra como un amuleto, y eso es un fetichismo. Esto es algo que no va a traer ningún tipo de acción. Creo que no es la manera en cómo nosotros debemos aplicar la palabra de Dios. Debemos tener mucho conocimiento en cuanto a esto. Por aquí le voy a colocar una imagen, es un poco graciosa, pero es una verdad. Y creo que nosotros estamos muy claros en eso, y aquellos que no, es necesario que entiendan que Dios no trabaja así, o esta no es la manera en la que Dios en su palabra nos ha prometido que va a obrar. Dice aquí, haciendo referencia a cuando aparece la pandemia, empezamos todos, o en este caso empiezan todas aquellas personas que andan en esa ignorancia, a buscar a Dios, de repente a querer que Dios les sane, a querer que Dios haga algo en sus vidas, o que los libre del virus, del coronavirus, que los libre de la pandemia, ¿verdad? Y comienzan, y ya aparecen algunos ejemplos, dice Salmo 91, quiero ir a la iglesia y la cerraron, hay que orar en las casas. Eso para nosotros como cuerpo de Cristo es algo que es común hacerlo, y que porque es algo cotidiano, es algo que pertenece a nosotros, algo que por lo general hacemos, haya virus o no haya virus. O sea, siempre en nuestra vida hemos tenido la práctica de la lectura de la palabra de Dios, del congregarnos regularmente, y creo que ninguno de ustedes son ese que aparece allí, ¿verdad? Pero antes dice, hace la referencia, ¿verdad? Tenían este concepto de que la iglesia es aburrida, andaban en las drogas, andaban en todas sus perversidades, no tengo tiempo para Dios, fiesta, mamarre, para aquellos que entienden la referencia, tusa, Dios no existe, todas esas cosas. Eso es como cuando hay alguien por allí que es completamente ajeno a las cosas del Señor, y de repente sufre un accidente, sufre una especie de mortandad en su vida, sufre algún ataque de alguna peste, ¿verdad? Y de repente llega al hospital, y de lo primero que se acuerda es de Dios. Dios, sálvame, Dios, líbrame, Dios, acuérdate de mí, Dios, todas estas cosas. Pero cuando ya pasa el tiempo en que sana, se olvida completamente de Dios. Ese no es un hijo de Dios. Un hijo de Dios va a permanecer siempre, haya enfermedad o no haya enfermedad, haya angustia o no haya angustia, haya necesidades o no. Siempre todo hijo de Dios va a estar allí cerca de la mano del Señor, porque confía en su Dios y confía en lo que Dios va a hacer. Así que hay que aplicar muy bien ese pasaje de la palabra allí, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso. Dice: ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarás. Y este es el resultado que debemos ver en el impío. Dice que esto es para el impío. Caerán a tu lado 10,000 y 10,000 a tu diestra. Aquellos que realmente no están abrigados, ¿verdad?, ni moran en la sombra del Omnipotente. Y este es el resultado que nosotros vemos en el impío, cuando realmente no busca a Dios de manera sincera, de manera honesta, sino que solamente lo busca por la ocasión. Y nosotros no debemos buscar a Dios en ocasiones, debemos buscar a Dios todo el tiempo y todos los días de nuestra vida. Mas a ti no llegará. Así que en nosotros no vamos a ver la caída, ¿verdad?, así como el impío, sino que siempre vamos a andar en victoria, porque andamos agarrados de las manos del Señor. Dice:
ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, que hace algo o que va muy de la mano con el versículo anterior, ¿sí? En cuanto al resultado, ese es el resultado, ¿verdad?, que tú vas a ver sobre el impío y que de alguna manera nos va a ayudar a acercarnos mucho más a Dios, porque si nosotros no estamos de la mano de Dios, nosotros vamos a caer. Entonces es necesario, la palabra de Dios dice, el que esté firme mire que no caiga. Así que nosotros debemos siempre estar agarrados de la mano del Señor para que nosotros no caigamos y no nos dejemos influenciar por la mano del enemigo. Dice el versículo 9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Y el versículo 9, ¿verdad?, es como la confirmación que se encontraba en el versículo 2 y que arropa todo el contexto anterior. Todos los versículos que aparecen allí que tienen garantías, ¿verdad?, de resguardo y de seguridad para los que confían en el Señor. Nuevamente lo vemos aquí de una forma muy repitiente. Dice, porque has puesto a Jehová, o sea, es decir, yo he puesto, ¿verdad?, al Señor como aquel que me va a guardar, como mi esperanza, y dice, al Altísimo por tu habitación. O sea que yo, en este caso, he buscado la protección del Señor para que Él cuide de mí, y en ese cuidado yo no pueda sufrir ningún tipo de peligro. Y creo que es muy importante que nosotros entendamos lo que Dios quiere hacer, y lo dice una y otra vez, dentro del primero, dentro del segundo versículo, y en el versículo 9 arropa todas estas garantías. Ahora, en el versículo 10, allí yo quiero que nosotros hagamos un énfasis muy importante, porque recuerden que estamos hablando también de un salmo que es mesiánico y hace muchas referencias a la obra, al ministerio de Jesús y lo que Él iba a hacer en esta tierra. Y dice que el versículo 10, 11 y 12 fue una palabra que utilizó Satanás para tentar a Jesús. Recuerdan aquella vez cuando Él estuvo en el desierto y dice que sintió hambre y Satanás se le apareció y comenzó a tentarle. Miren lo que dice el versículo 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y en una de las tentaciones de Jesús, recuerden que Satanás le dijo que subiese hasta el pináculo del templo y se lanzara, porque utilizando allí este pasaje de una manera muy astuta, él decía, porque a sus ángeles enviará, dice, y no te va a pasar nada, no vas a sufrir ningún daño. Eso está en Mateo capítulo 4 versículo 6, y ya lo vamos a buscar aquí, ¿sí?, para que tengamos una referencia más clara. Versículo 6, ¿sí? Dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque Cristo está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces en piedra. Y me llama mucho la atención, ¿verdad?, porque esta fue la última tentación que Satanás usó, y fue a referirse claramente a la Escritura. O sea, él pensó que de alguna manera Jesús reaccionaría de una manera en contra de la voluntad divina del Señor, pero no fue así. Recuerden la respuesta que Dios le dijo. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y si Jesús hubiese cedido a eso, no hubiese estado en la voluntad divina de Dios para con su propósito aquí en la tierra. Recuerden que Jesús vino a este mundo con un plan, ¿verdad?, con un propósito muy precioso, con un propósito eterno, que es su evangelio, y a través de toda la obra de su vida, ministerio, muerte y resurrección, nosotros tenemos el regalo de la salvación, nosotros tenemos vida eterna. Así que Jesús nunca iba a pasar por encima de la voluntad divina del Señor. Y eso es muy importante que lo veamos allí, porque en este tiempo, muchas veces nosotros pensamos que porque tenemos la protección del Señor, porque tenemos la seguridad de lo que Él ha dicho a través de su palabra, y muchas veces por el error o el mal uso del texto o de la mala interpretación, caemos en
cosas que a Dios no le agradan y muchas veces nos perjudicamos nosotros mismos. ¿Por qué? Por falta de sabiduría. Recuerden que todos estos pasajes que están escritos allí son para que nosotros aprendamos a vivir confiadamente en el Señor, pero además de eso podamos tener sabiduría. Vamos a regresarnos rápidamente allí al Salmo, sí, porque quiero que nosotros entendamos algo muy importante. Dice en el versículo 10: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Ahora, hay personas que muchas veces se creen mega espirituales, que pensando que este virus está, y como nosotros somos hijos de Dios, entonces yo salgo a tirármela de superhéroe en la calle, ¿sí? No, porque Dios está conmigo y Dios me dice que la plaga no tocará mi puerta, y que dice que yo estoy en su morada y estoy bajo su protección, y la mortandad ni la peste destructora va a hacer nada en mí. Pues yo creo que eso es una mala aplicación de la palabra. Sí, el Señor tiene el poder de hacer todas esas cosas en nosotros, pero a través de la sabiduría que nos enseña, nosotros vamos a entender cómo Él quiere trabajar. Y yo creo que es muy sabio, yo creo que es muy sabio de parte nuestra entender de que si hemos estado en nuestras casas durante muchos días para no contagiarnos de esta pandemia, y que de alguna manera eso traiga resultados positivos a mí y a mi casa, porque no nos vamos a enfermar y no vamos a estar en peligro de muerte. Creo que quedarnos en nuestras casas ha sido algo muy sabio y ha sido algo que verdaderamente nos ha ayudado, ¿sí? Entonces, algunas personas a veces se creen mega espirituales y piensan que quieren pasar por encima de todas estas cosas. Entonces, cuando llega la situación en la que se enfermaron, sí, la culpa era de Dios. Dios nunca les dijo que tenían que salir. Dios nunca les dijo que tenían que hacer algo que fuese en contra de su voluntad. No podemos darnos las de superhéroes, porque si queremos salir como supermanes a la calle a pensar de que como estamos con Dios nada nos va a pasar, estamos muy equivocados, y luego llega la kriptonita, nos debilita y comienza a hacer estragos en nuestras vidas. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no tentar a nuestro Señor. Eso le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Así que nosotros no debemos tentar al Señor. Nosotros tenemos que ser sabios. Matthew Henry decía que la fe era aquella que nos permitía tener esa confianza en el Señor, y la sabiduría era aquella que nos ayudaba a tener cuidado, ¿verdad?, de las cosas que venían allá de parte del mundo, ¿verdad? Y que si la usábamos bien o aplicábamos bien el uso de la palabra, nosotros íbamos a salir librados de muchas cosas. Así que, hermanos, tenemos que ser sabios. Nosotros no somos superhéroes, nosotros no somos supermanes, nosotros somos hijos de Dios y estamos bajo su cuidado. El único que tiene todo el poder, el único que tiene toda la autoridad y la soberanía se llama Dios. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con este versículo y no andar por ahí en la calle buscando nada. Porque en la calle, ¿qué va a encontrar usted ahorita? Todo, comercios cerrados, casas cerradas, no hay trabajo ahorita, no hay colegio, no hay nada de esas cosas. Así que usted en la calle no va a buscar nada. Y yo creo que buscarle la quinta pata al gato en medio de esta situación es algo que no procede de la sabiduría de Dios. Así que tenemos que ser muy sabios para que tengamos en cuenta que Dios quiere librarnos del mal, que Dios quiere librarnos de la peste destructora, de la mortandad, que Dios quiere librarnos de muchas cosas, pero también tenemos que ser sabios y atender lo que Dios dice en su palabra y comenzar a actuar de una manera que agrade a Él y que nos sirva para beneficio. Dice en el versículo 13, y fíjense porque como Satanás no llegó hasta ahí, ¿no? Porque este versículo aplica completamente con él. Sobre el león y el aspid pisarás. Hablando del león y la bestia, y saben que el león, ¿verdad?, también hace mucha referencia a Satanás cuando dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y habla de la bestia, ¿verdad?, el dragón, que se refiere a Satanás, y es que vamos a encontrar la victoria sobre él si nosotros seguimos los pasos del Señor, si nosotros seguimos cumpliendo de manera sabia lo que Él nos dice a través de las Escrituras. Así que vamos a vencer y vamos a pisotear al enemigo en el nombre de Jesús. Entonces, Él no hizo referencia a ese versículo porque sabía que mataba toda su idea de querer tentar a Jesús. Entonces, es bueno saber de que el enemigo ya está vencido. Y no importa la arma que use, mientras nosotros estemos bajo la cobertura de Dios, Él no va a poder tocarnos. Dice: por cuanto en mí
ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y esto hace una referencia clara y profética al trabajo de Jesús o en su obra expiatoria, ¿verdad? En la cruz. Dice que Jesús llegó un momento en que fue a la cruz, ¿verdad? Cumpliendo el propósito para que se cumpliese lo escrito, y fue la voluntad de Dios. Ahora usted me dirá, no, pero si dice que lo iba a librar de la mortandad, de la peste destructora, eso tenía una aplicación para un tiempo, ¿sí? No se encuentra ningún argumento dentro de la Biblia de que Jesús haya padecido alguna enfermedad mientras estuvo haciendo su trabajo ministerial en vida. Al menos no hay ningún argumento para que nosotros tengamos hincapié a creer de que Jesús se haya enfermado. Dice que lo libró de la peste destructora, de todos los ataques del enemigo, de Satanás aún cuando fue tentado. No vinieron plagas, sus ángeles lo ayudaron muchas veces. También vemos referencia de eso a través de los evangelios, y venció al enemigo en la cruz. Así que esto es una referencia muy profética en cuanto a el ministerio y la misión o la obra de Jesús en la cruz para morir por nuestros pecados y darnos la salvación. Allí dice también el versículo 15, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Y sabemos que Jesús en la cruz sufrió muchas calamidades, llevó todas nuestras cargas, sufrió golpes, muchos lo escupieron, muchos hicieron cosas muy desagradables con el Señor, ¿verdad? Pero de todas estas cosas Dios le dio la victoria y dice que lo libró y le glorificó. Recuerden que Jesús murió en la cruz, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Así que le dio la victoria y Él venció la muerte. Y a través de esa victoria nosotros ahora tenemos vida eterna con Cristo Jesús. Dice, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Así que creo que es una referencia muy clara para entender de que este es un salmo mesiánico y que tiene versículos que de verdad son de bendición para nuestra vida. Hermanos, este salmo es un salmo muy precioso. Es un salmo que está lleno realmente de muchas promesas que nosotros podemos aplicar de una manera bien interpretada y de una manera correcta en nuestras vidas. Yo creo que en este tiempo Dios está haciendo cosas grandes a través de la iglesia, no solamente en Venezuela, sino en todo el mundo. Dios está mostrando su poder porque sé que está guardando la vida y está guardando la salud de muchos y de aquellos que creen en Él, que confían en Él, que viven en Él. Así que si por alguna razón este mensaje llegase a alguna persona que es ajena al Evangelio, yo quiero decirle que Dios quiere ayudarle, que Dios quiere guardarle, que Dios quiere librarle, que Dios quiere darle salvación y vida eterna, pero para eso hay que amarle, para eso hay que buscarle, para eso hay que reconocerle en todos sus caminos, reconocer que Jesucristo es ese Salvador, que es ese que fue a morir en la cruz y resucitó al tercer día para perdonarnos en todos nuestros pecados, librarnos de toda maldad y darnos salvación, darnos vida eterna. Esto es algo que quería compartir con ustedes, amados hermanos, y creo que el pastor Lizarazo y yo estamos en ese mismo sentir. De verdad espero que este estudio sea de bendición para cada uno de nosotros. No nos desanimemos, sigamos adelante, sigamos creyéndole al Señor, sigamos allí juntos en este propósito que hemos estado accionando en nuestras casas. Las casas de oración es algo muy importante. Es algo que verdaderamente viene de Dios, porque nosotros somos iglesia, ¿verdad? Nosotros somos templo del Espíritu Santo y tenemos que cada día ver de que allí donde estemos nosotros, así como dice su palabra, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y como familia, nosotros debemos estar cada día juntos, creyendo que somos esa iglesia. El templo, ¿verdad? El local, la casa de oración, hay muchas, pero la iglesia es una sola. Así que nosotros en la casa debemos entender que somos iglesia, somos, como dice la canción, ese reino de luz, y tenemos que poner en práctica, ¿verdad?, lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra, y no descansemos, no nos cansemos de orar, no nos cansemos
de pedirle al Señor, de clamarle al Señor. Siempre estemos allí rogándole a Dios, intercediendo por nuestros hermanos en la fe. Si usted tiene alguna emergencia y necesita salir, no vaya a malentender lo que estoy diciendo. Dios conoce nuestra posición y conoce nuestras necesidades. Así que podemos hacer mucho uso de este salmo. Si usted tiene una emergencia y tiene que salir al mercado porque no tiene alimento, Dios entiende que usted tiene que salir y Dios le va a cuidar y Dios le va a guardar, Dios le va a proteger. Pero usted no anda por allí haciendo algo indebido, ni mucho menos saliendo simplemente porque está aburrido en su casa y quiere ir a dársela de mega espiritual en la calle. No, sabe que está saliendo por una necesidad. Pueden presentarse momentos en que a lo mejor algún familiar está enfermo, necesita comprar un medicamento. Entonces, en esos casos, sabemos que la obra y la voluntad del Señor va a obrar en nuestras vidas y vamos a confiar en Él porque somos hijos suyos. Amén. Siempre pensando que Dios quiere lo mejor para nosotros. Y que toda situación que pueda presentarse, así sea una emergencia, dice que todas esas cosas nos van a ayudar a bien, o todas esas cosas de alguna manera nos van a servir a nosotros de beneficio, y Dios va a cumplir su trabajo y su propósito. Por eso dice al finalizar el versículo, esto es conforme a los que son llamados a su propósito, o con su propósito han sido llamados. Así que la voluntad de Dios y el propósito de Dios no se escapa de nosotros. Así que tengamos ánimo, siempre creámosle al Señor, siempre estemos allí pendientes de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, porque para poder entender lo que Dios quiere hacer tenemos que acudir a su palabra, tenemos que estudiar las Escrituras, tenemos que orar y pedirle a Dios que sea el quien nos hable y que nos llene a través de su Espíritu Santo para que podamos ser hombres y mujeres de bendición. Yo quiero orar para terminar. Creo que me alargué un poquito, pero yo creo que es una bendición lo que Dios está haciendo a través también de este medio y no podemos desaprovecharlo. Vamos a orar todos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy por tu amor y gracias por tu verdad, gracias por tu bondad en nuestras vidas. Señor, en el nombre de Cristo, yo te pido, sé tú bendiciendo a cada persona que escucha este mensaje, que ve este mensaje, Señor. Que seas tú llenando su casa de provisión. Sé tú, Padre Celestial, cuidando, oh Dios Todopoderoso, a cada familia. Sé tú cuidando, Padre Celestial, a cada uno de tus hijos. Padre, yo te doy muchas gracias porque sé que tú nos enseñas, Señor, tu palabra y que esa palabra obra en nosotros de una forma maravillosa, Señor, y que crea en nosotros un propósito que viene de parte tuya y que quiere bendecirnos, Señor. Oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo yo te doy muchas gracias porque tú nos llenas a través de tu Espíritu Santo y nos enseñas tu verdad para que aprendamos a ser hombres y mujeres sabios. En Cristo yo te alabo y te doy muchísimas gracias. Amén y amén. Bendiciones a todos, hermanos. Dios les bendiga, Dios les llene de paz. Dios siempre sea allí tratando de sus vidas y seguimos en contacto, seguimos aquí por este medio siendo de bendición. Espero que en el transcurso de este día Dios les provea, Dios les ayude y que en medio de cualquier situación siempre su bendición, siempre su paz y siempre su cobertura y su cuidado reposen sobre cada uno de ustedes. Les amo en el Señor y les bendigo. Que pasen muy buenos días. Dios les guarde a todos. Chao, bye bye.